Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy les contaremos la historia de uno de los asesinos más aterradores de la historia, el espeluznante Jack el Destripador. Esta historia inicia en el siglo XIX. Aunque la reina Victoria representaba una de las etapas de mayor poder de Inglaterra, había zonas en las que no todo era brillo y esplendor. En el East End de Londres existía sobrepoblación debido a que miles de inmigrantes rusos, irlandeses y otros lugares del este de Europa causaban una gran aglomeración. Era una zona llena de hambruna, alcoholismo y enfermedad en las calles. En un barrio de casas hacinadas llamado Whitechapel, una noche de agosto de 1888, estaba Mary, una mujer de la noche bajo la tenue luz de un farol, tratando de ganarse la vida, hablando a los hombres que cruzaban la calle. A diferencia de los días que eran bulliciosos con gente abarrotando las calles, esa noche era desolada. Solo gente que salía de las tabernas o que estaban de juerga eran los que transitaban a esas horas. Mary estaba acostumbrada a tratar con este tipo de hombres, ya que tristemente no tenía otra manera de ganarse el sustento. Pero esa noche fue distinta. No se acercó a ella un hombre ebrio de aspecto descuidado, sino un hombre alto, rubio, bien parecido y con un porte elegante. Se aproximó a Mary y hablándole al oído pareció contratar sus servicios fácilmente. Al ver el aspecto de este hombre, tanto la joven como sus conocidas que trabajaban cerca de ahí creyeron que era afortunada por tener esa noche un cliente tan atractivo y no un vulgar y sucio borrachín como era costumbre. Mary y este elegante hombre se encaminaron a un oscuro callejón, del cual ella nunca volvería. A la mañana siguiente, se encontró el cuerpo de la infortunada Mary, con 2 cortes en el cuello y profundas heridas en el vientre. Londres entero se aterró por este cruel asesinato, pero la pesadilla acababa de comenzar. Unos días después, encontraron el cuerpo de otra mujer de vida nocturna asesinada de la misma forma. Cortes al costado del cuello, brutales puñaladas en el vientre y, para más horror, le habían extirpado varios órganos. La policía investigaba extenuantemente. Preguntaban a los ciudadanos, recolectaban muestras y buscaban al asesino en todos los escondrijos de la ciudad sin ningún éxito. Solo había testimonios muy ambiguos, los cuales coincidían solo en el aspecto bien parecido y cabello rubio, aunque a veces diferían al describir la vestimenta, entre un aspecto descuidado y otros que decían que vestía elegantemente. A finales de septiembre ya habían ocurrido otros 2 asesinatos de mujeres que se dedicaban a lo mismo que Mary, y fueron ultimadas de la misma forma, cortes en el cuello y heridas en el vientre, además de habérseles extirpado varios órganos. Algo que sorprendió a los investigadores era que el asesino era muy metódico en sus hórridos actos. Las heridas y extirpación de órganos eran muy precisas, solo pudiendo ser realizadas por un cirujano con gran experiencia. Todas estas evidencias dejaban estupefactos a los investigadores y policías, que seguían sin tener al menos un pequeño indicio de quién era el asesino. La policía, impotente ante estos crueles hechos, no podía hacer nada más que esperar a que ocurriera de nuevo un terrible asesinato que les diera más pistas. Para su sorpresa, una mañana gris y lluviosa, encontraron una extraña carta en los escalones de la entrada del departamento de policías. Nadie conoce con exactitud qué decía dicha carta, pero se sabe que describía los asesinatos. Lo más perturbador de esto es que el remitente se decía el autor de los crueles actos. Al final de la carta estaba una firma con tinta roja y una escalofriante caligrafía que decía: «Atentamente, Jack el Destripador».
La policía triplicó esfuerzos interrogando a todo hombre con el nombre de Jack que tuviera conocimientos quirúrgicos. Aún así, no pudieron dar con el culpable. Finalmente, la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su recámara. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón, siendo este el último y más cruel asesinato de Jack el Destripador. Nunca más se supo de otro asesinato con estas características y no hubo ningún otro testimonio de haber visto a alguien con las características de Jack. De la misma manera repentina como iniciaron estos crímenes, habían finalizado. La pobreza, sobrepoblación, libertinaje y tantos otros actos caóticos que rondaban el día a día de Whitechapel pudieron tal vez desatar la locura y crueldad de este asesino. Nadie sabe con certeza quién fue el autor de estos crímenes ni cómo terminaron sus días, provocando gran miedo hasta la actualidad por Jack el Destripador. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Tienes alguna teoría sobre quién fue Jack el Destripador? Nos gustaría leerla en los comentarios. Agradecemos tu like y suscripción. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!